Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios, canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un nuevo compartir de la palabra de Dios, dándole la bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a compartir de nuevo eh, acerca, en modelo debate o en forma de debate, acerca del tema, ¿enseña la Biblia Trinidad en Dios o unicidad en Dios? ¿Qué enseña la Biblia? Hoy vamos a ver eso. De mi parte, yo voy a definir lo que es la unicidad y pues nuestro amigo que ha aceptado la invitación hoy, él va a definir la Trinidad y va a demostrar que la Biblia enseña Trinidad. Bueno, reciban todos los saludos en el admirable nombre de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el hermano Adolfo Contreras, y ahí los que se van añadiendo, ahí vamos pasando sus saludos. Por el momento vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Omar García. Él es el invitado en esta tarde. Omar, Dios le bendiga, ¿cómo está? Saludos a Alexander, saludos a la audiencia, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por aceptar la invitación a debatir este tema que ha generado por muchos siglos no poca controversia, a saber el tema de la Trinidad, en este caso, versus la unicidad. Yo defenderé, por supuesto, la enseñanza bíblica que se conoce como Trinidad. Y, por supuesto, mi amigo Alexander se encargará de defender su postura unicitaria. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, pues redunde en la gloria de nuestro único y solo Salvador Jesucristo. Bendiciones. Bueno, el formato del debate que hemos acordado con nuestro amigo Omar García es que ya pasamos un minuto de presentación, vamos a tener 15 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación, 2 preguntas, 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 2 para contrarrefutar y al final 1 minuto de despedida. Va a empezar nuestro amigo Omar García, él va a empezar a explicarnos, pues ya dijimos, primeramente a definirnos qué es la Trinidad. De mi parte yo definiré lo que es la unicidad y vamos de él de su parte demostrar esa definición que está en la Biblia. De mi parte yo demostraré la definición que daré yo de unicidad, si está en la Biblia o no. Y ustedes, los hermanos y los amigos, llegarán a la conclusión cuál de las dos doctrinas es la que enseña la Biblia, la Trinidad o la unicidad. Bueno, vamos a esperar que nuestro amigo se encuentre listo. ¿Listo, Omar? Sí, yo estoy listo, tú me avisas. Bueno, ahí llegó Luis Alfinger. A ver. Ok. Luis, buenas. No. Luis, buenas. No. Tiene apagado No, el no. micrófono. Se fue. No, tiene malo el internet. Listo, entonces, 15 minutos a partir de ya. Ok, nuevamente bendiciones a todos, sean defensores de la doctrina de la Santísima Trinidad como un servidor o los que son detractores, como en este caso son los unicitarios. Sean todos bienvenidos y a todos les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este debate, hermanos y amigos, estaré presentando y defendiendo a la luz de las Sagradas Escrituras la doctrina de la Santísima Trinidad. Trinidad es el vocablo, es el término teológico unánimemente aceptado por el cristianismo ortodoxo para hacer referencia al concepto de un único
Dios eternamente subsistente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, mi tesis se deriva lógicamente de la definición de Trinidad que acabo de presentar, pero la voy a enunciar de la siguiente manera. La Biblia enseña de manera progresiva, primero implícitamente en el Antiguo Testamento y posteriormente de forma más explícita en el Nuevo Testamento, la doctrina de que en la esencia del único e indivisible Dios, eterna y misteriosamente, subsiste una tripersonalidad en el ser de Dios, reveladas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a repetir mi proposición o tesis. La Biblia enseña de manera progresiva, primero implícitamente en el Antiguo Testamento y posteriormente de forma más explícita en el Nuevo Testamento, la doctrina de que la esencia del único e indivisible Dios es eterna y misteriosamente tripersonal, y que esta Trinidad en la esencia de Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, por supuesto que como un cristiano que se vincula, que se somete, que se adhiere al principio de sola escritura, que se somete a la autoridad de la palabra de Dios, voy a probar mi tesis a partir, básicamente lo haré exclusivamente a partir del estudio de la Sagrada Escritura. Voy a presentar una serie de argumentos a favor de la Santísima Trinidad o Triunidad. En primer lugar, presentaré pasajes que revelan una pluralidad en la unidad divina. Repito, a continuación voy a presentar pasajes que revelan una pluralidad en la unidad divina. Por ejemplo, el ya conocido, pero que todavía sigue sin entenderse por el lado unicitario, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Sagrada Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos que el verbo hagamos, el verbo hebreo asá, está en la primera persona del plural, lo mismo que la repetición del pronombre posesivo nuestra. Y es evidente que aquí no se está dialogando con los ángeles, pues los ángeles ni participaron en la creación del hombre, ni tampoco su imagen fue impresa en el ser del hombre. No fuimos creados a imagen de Dios y también a imagen de los ángeles. De modo que se descarta el argumento de que acá Dios está hablando con los ángeles. Pero seguimos encontrando textos que sugieren una pluralidad en la esencia divina. Por ejemplo, en el capítulo 3, siempre del libro de Génesis, en el versículo 22, Génesis capítulo 3, versículo 22, leemos: y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En este caso, el pronombre personal, nosotros, está en la primera persona del plural. Y nuevamente está la clara indicación de una pluralidad en la esencia divina. Finalmente, en Génesis capítulo 11, en el contexto de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas, en el capítulo 11 de Génesis, versículo 7, dice: ahora pues, descendamos, gloria a Dios, y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Los verbos descendamos y confundamos están en la primera persona del plural. Y nuevamente voy a salir al paso al argumento débil, por cierto, de que Dios está aquí hablando con los ángeles. Es Dios en su esencia pluripersonal que utiliza un lenguaje claramente trinitario. Ok, esto en cuanto a los pasajes que revelan una pluralidad en la unidad divina. Pero los argumentos se siguen sumando y fortaleciéndose el caso que vengo a defender. A continuación voy a presentar pasajes que revelan ya de una manera más clara y más explícita la tripersonalidad de Dios. El primer texto que voy a citar se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Son textos que para nada son novedosos, todos los conocemos, pero aquí la cuestión es la interpretación que hacemos de estos pasajes. San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, en el contexto del bautismo de nuestro Señor Jesucristo por manos de Juan el Bautista, leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo. ¿Quién hablaba? Si habla de mi hijo, por supuesto, se sobreentiende que está hablando el Padre. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por primera vez en el Nuevo Testamento, el Dios triuno se revela explícitamente como un ser tripersonal. Y el archiconocido pasaje también en San Mateo, en el capítulo 28, y versículo 19, leemos las siguientes palabras: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a volver a leerlo por la importancia que tiene este texto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. En realidad, aquí está contraído el artículo determinante él. Se encuentra contraído, es decir, no, cuando dice del, se refiere a de él. Entonces leemos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tómese nota, por favor, de la repetición de la conjunción y, que corresponde a la conjunción griega kai, como del artículo determinante que se encuentra, como ya mencionaba, contraído del, es lo mismo que decir de él, de la preposición de más el artículo él. Por un lado, ¿verdad? Tenemos entonces la repetición de la conjunción copulativa kai o y, como se traduce en español, como el artículo determinante él, ¿ya? Que sugiere evidentemente y de manera clara, según también la regla de Grant-Birchard, que aquí estamos frente a tres sustantivos, a tres sujetos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el pasaje de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol San Pedro, el que caminó con Jesús, el que fuera el discípulo más allegado al Señor y al que se le dijera: bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, etcétera, etcétera. Dice, bajo la inspiración del Paráclito, lo siguiente en el versículo 2, primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 2:
elegidos según la presciencia de ¿quién? De Dios Padre, subrayen, de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahora vuelvan a subrayar, subrayen Espíritu. Tenemos en elegidos según la presencia de Dios Padre y en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo voy a volver a citar. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, subrayese, en santificación del Espíritu, vuelvas a subrayar, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. No tendría el mínimo sentido si aquí estuviésemos frente a un cristiano unicitario, como lo quiere hacer ver nuestros amigos unicitarios, de que Pedro y todos los apóstoles lo eran. Si realmente el apóstol San Pedro fuese unicitario, no tendría el mínimo sentido una redundancia de este tipo. Hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como si fuesen tres personas distintas, cuando según el unicitarismo no lo son. Ok, entonces tenemos a continuación, ya miramos en primer lugar aquellos pasajes que sugieren una pluralidad en la esencia divina. Por un lado, ¿verdad? Es la doctrina implícita. Por otro lado, hemos visto algunos, solamente estoy arañando la superficie. A continuación, hemos visto pasajes que revelan de manera ya explícita la tripersonalidad de Dios. Y finalmente quiero mostrar algunos pasajes que indican una distinción personal entre el Padre y el Hijo, por un lado, y entre el Espíritu Santo y el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, por el otro. Es decir, que aquí se viene abajo la idea errada, equivocada, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son más que modalidades o manifestaciones de el único Dios. En primer lugar, voy a demostrar que Jesucristo no es el Padre. Vayamos a San Juan, un texto muy conocido y de fácil memorización, San Juan capítulo 10, versículo 30, cuando nuestro Señor Jesucristo dice estas célebres palabras, San Juan 10:30, yo dice, y el Padre uno somos. Repito, yo y el Padre uno somos. En el griego, amigos y hermanos, el adjetivo uno corresponde al adjetivo nominativo singular neutro heis, y el verbo somos, que es un verbo en tiempo presente, en el modo activo, en el modo indicativo de la primera persona del plural, es el verbo es mi, enfatizando entonces de esta manera la unidad esencial que existe entre Jesús y el Padre, porque son un mismo Dios. Nosotros no predicamos que hay tres dioses, nosotros no decimos que son tres personas separadas, que son tres sustancias o tres esencias que conforman a Dios. Eso es triteísmo, eso lo creen los mormones y eso lo creen los politeístas. Nosotros creemos que hay un solo Dios, el cual subsiste eterna y misteriosamente en tres eternas personas. Y aquí vemos entonces claramente, por un lado, que Jesucristo es Dios como el Padre, y por el otro, que Jesucristo es distinto como persona al Padre. Vemos claramente la distinción personal entre nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Por otro lado, en San Juan, capítulo 8, en el versículo 16 y 17, bueno, lo vamos a leer hasta el 18. San Juan, capítulo Compañero, 8, disculpa, no, compañero, disculpa, ¿sí? Quedamos que estabas mirando el cronómetro. Vas pasado. No hay problema, ¿no? Pero vas pasadito. Quedamos en eso. Okay. Dije que No, te dejaba el cronómetro. Okay. Le dije. Me hubieses avisado cuando cumplí los 15, pero pues, ¿estás viendo el cronómetro o no? No hay problema, no hay problema. Listo. No hay problema.
Sí, sí, no sé. Ok, termino mi tiempo. Voy a apagar mi Claro, micrófono. ya terminaste tu tiempo. Dame un chance, solo voy a buscar. Por A favor, anotar, tener apaga tu listo. micrófono. Por favor, me dejas hablar. Apagas tu micrófono, por favor. Solo te estoy Sí, diciendo que viejito. me regales un minuto para tener. Sí, papito, Por favor, pero solo te estoy pidiendo que. No sé por qué ¿cuántos te minutos ponía la necesitas? defensiva. ¿Cuál defensiva, viejo? Apaga el micrófono, gracias. Educación se llama eso, viejito. Bueno, agradecemos al amigo Omar García por su intervención y voy a pasar a dar mi intervención. Dijimos, o se dijo, que todo lo que se diga tiene que estar, sea la definición que se dé, la definición trinitaria o la definición de unicidad, todo tiene que estar apegado a la escritura. ¿Listo? Yo voy a definir lo que es la unicidad, claro. La unicidad es la creencia bíblica de que Dios es uno porque es único porque es solo porque no hay otro Dios además de él, no hay otro Dios además de él, porque él no conoce a otro Dios, ¿sí? No hay nadie además de él, ¿sí? Y eso tenemos que ratificarlo con la escritura. Además, la unicidad enseña que Dios fue manifestado en carne. Ese es su único Dios. Fue manifestado en carne. Eso lo tiene que decir la escritura. Explícitamente tiene que decirlo. Explícitamente. Vamos a ver si eso es así. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es unicidad? Es la creencia bíblica de que Dios es uno. Es uno porque es único y solo. Es decir, no es único y solo, ¿sí? Es único porque es solo. Es uno porque es único y es solo, porque no hay otro además de él. Es único, es uno, único y solo. No hay otro además de él, porque no hay semejante a él. No conoce otro Dios, él no lo conoce. Y de ese de quien estamos hablando es el único Dios llamado el Padre. Es más, la escritura nos dice que él mismo vendría y nos salvaría haciéndose hombre, manifestándose en carne. Vamos a ver si eso sí encaja con la Biblia. Vamos a ver. Dijimos que Dios es uno. La primera definición. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, allá nos dice la escritura: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, los amigos trinitarios, para desvirtuar este uno de Dios que habla la escritura en Deuteronomio 6:4, toman lo que hacen, ¿no? Desviar la atención. Dicen que no, que eso es un uno de unidad, cuando el uno de unidad ahí no aplica, porque cuando vemos el uno de unidad, se refiere, por ejemplo, fue dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unirán y los dos serán una sola carne. Pero ahí no habla, el verso no habla de que hay dos Jehovás. Oye Israel, Jehová el Padre y Jehová el Hijo, uno son o uno es, eso no lo dice. Dice uno es, ¿sí? Ahora, la misma escritura nos sigue enseñando que ese uno de Dios, por ejemplo, lo vemos en Marcos capítulo 12, cuando se le pregunta al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Capítulo 12, del verso 28 en adelante. El Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 3, verso 30, también lo ratifica. Dice que porque nosotros sabemos que tanto para judíos y gentiles Dios es uno. Y dice, y es uno, y es de solo porque dice, y él juzgará. Él no habla de ellos, y él juzgará. Lo mismo ratifica Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 20. Dice que Dios es uno, ¿sí? Santiago el menor en su carta también dice que Dios es uno, ¿sí? También lo dice allá. ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso lo dice la escritura. Entonces, por allí vamos viendo que la unicidad sí tiene sustento bíblico. Por esa parte, dijimos, Dios es uno. Eso enseña la unicidad. La unicidad enseña que Dios es uno
porque es único. ¿Lo dirá eso la Escritura? Claro que lo dice. El Salmo 86:10, si vamos a leer allá, y el Salmo 73, el Salmo 86:10 dice, tú solamente eres Dios, dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Allí se emplea la palabra único, monos en griego, único, ¿ya? El Señor Jesús también dijo en Juan capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La Escritura, Pablo también dice, ¿sí?, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, al único Dios, ¿sí? La Biblia no habla que Dios sea una unidad compuesta, ni que sea una triunidad. Eso no lo dice por ningún lado. Eso no lo dice por ningún lado. El apóstol Judas, ¿sí?, también dice lo mismo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor, gloria, poder y potencia, el verso 25. Pablo cita que Jesús es el único Dios en su primera carta a Timoteo, el verso 1, verso 15 en adelante, hasta el 17. Es más, cuando nosotros vemos en el texto griego que le gusta citar aquí al amigo, vemos Judas, capítulo 1, el único capítulo, el verso 4, dice que niegan al único Dios soberano, nuestro Señor Jesucristo. Si él aplica la regla Granville-Char, va a encontrar allí. Por eso la Biblia Pechita traduce que el único Dios, el único soberano Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque la regla Granville-Char así lo dice, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que Dios es uno porque es único y es solo. Es único porque es solo, ¿sí? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Vamos a leer otro. Isaías capítulo 37, verso 16 y verso 20, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Es único, es uno, porque es único porque es solo. ¿Sí? Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Eso lo está diciendo literalmente la Escritura. Ahora, es uno, único y solo porque no hay otro además de él. ¿Sí? No hay otro además de él. Pero la Trinidad dice que es una triunidad, que son varios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando la Escritura nos dice, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. No hay otro además de él. ¿De dónde sacan ese cuento chino? Debe ser un cuento de los hermanos Grimm, de pronto, ¿no? Yo le digo a eso los cuentos de los hermanos atanasianos, porque solamente llega eso a cuentos, no más. Biblia nada, cero, no hay nada allí. ¿Ya? Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Eso lo dice literalmente la Escritura. Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y verso 39. Estoy citando Biblia. Yo sí estoy citando Biblia. Estoy citando Biblia. Segunda de Samuel capítulo 7, el escritor inspirado por Dios dice esto, segunda de Samuel capítulo 7, ¿ya? Mire lo que dice. Dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. No hay Dios. ¿Dónde sacan eso que hay otro más? ¿Sí? Y yo puedo citar mucha Biblia más, pero vamos a citar no más versos relevantes. Capítulo 45 de Isaías dice así. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios además de mí, para que sepa el nacimiento del sol es donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, no hay otro además de él. Es uno, único, porque es solo y no hay otro además de él. La Biblia también lo declara cuando el Señor dice, cita la Shema judía, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un escriba que le dice, verdad maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él, y ese Dios al que se refiere es al Padre. Ahora, no hay otro además de él porque no hay semejante a él. Y escuchamos a los amigos trinitarios decir que son tres coiguales, cuando la Biblia nos dice que no hay semejante a él. Isaías en el capítulo 46, verso 5 dice, ¿a quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. ¿De dónde sacan ustedes que hay tres semejantes? Cuando la Biblia no dice eso. Jeremías en el capítulo 10 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Ahora, de quien se dice que es uno, único, solo, que no hay otro además de él, y que no hay otro además de él porque no hay semejante a él, es Jehová y es el Padre. El escritor a
a Israel, Moisés en Deuteronomio, que escribe que Jehová uno es, llama a ese uno, que no hay otro además de él ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que es el único Dios, ¿sí? Dice que ese es el Padre, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu Padre que te creó, él te hizo y te formó, ¿sí? No hay otro, no hay un Jehová triuno, no hay un Dios triuno, eso no existe en la Biblia, yo no lo he encontrado. Sería bueno que el amigo me cite los versos que diga Dios triuno, sería bueno, pero eso no existe en la Biblia. Hasta ahorita yo no lo he encontrado, ¿no? De pronto en alguna Biblia. Ahora, no hay semejante a él, eso lo dice literalmente la Escritura, y de quien se dice eso es el Padre, ¿sí? Vemos, por ejemplo, está fallando mucho el internet. A ver, un momentico, paro el tiempo un momentico, a ver. ¿Sí me están escuchando bien? Yo te escucho bien, Alexander. Yo te escucho bien. Internet. Listo, gracias. Alexander, Bueno, ¿cuántos minutos lleva? ¿Cuántos minutos lleva, perdón? Gracias. Allí está. Para el tiempo porque no, el internet está fallando. Bueno, de esto de quien se dice esto es el Padre. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, ya leímos que David dice que Dios es uno y que no hay otro además de él. David dice que no hay semejante a ti, oh Jehová, con todo lo que hemos oído, no hay semejante a ti, ¿sí? Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y esto de quien dice él es el Padre. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10 dice, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Sí, lo mismo dice el libro del profeta Isaías, sí, para no leer más, Isaías 63, 16, 64, 8, dice que Jehová es el Padre, ese que es el único Dios, que es el solo Dios, es el Padre. Es más, la Escritura en el Nuevo Testamento declara que el único Dios es el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y está hablando del Padre, Jesús. Entonces vemos que no hay un Dios triuno, no, eso no existe. La Biblia se apega más a la doctrina de la unicidad, porque eso sí lo podemos demostrar bíblicamente. Ahora, la Biblia dice, o la unicidad enseña que ese único Dios vendría en carne, se haría hombre. La Biblia dice, Isaías 33, 22, 35, 4, Isaías 40, Isaías capítulo 60, verso 1, 2, verso 16, Isaías 49, el verso 25 en adelante, dice que la voluntad de Dios fue hacerse hombre, venir él mismo a salvarnos, defender nuestro pleito. Yo mismo defenderé tu pleito, yo mismo lo salvaré a tus hijos. Dice allá la Escritura, y ese de que están hablando es el Padre. Dice, yo mismo el primero, yo también con los postreros. Dice Isaías 41, Isaías 44, verso 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero, yo mismo el primero, yo también el postrero. No dice que son personas diferentes, eso no lo dice la Escritura. Es más, Isaías capítulo 44, verso 13. Isaías 42, verso 13, hablando de que Dios vendría como hombre. Aquí Jehová viene o saldrá como varón de guerra, dice allí. El verbo allí es yatza, que significa venir. Jehová vendrá como varón de guerra. Y la Escritura nos lo dice en el Nuevo Testamento. Dios fue manifestado en carne. Y solamente hay un Dios, el Padre. Pablo dice, solamente para nosotros, solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, aquí no encontramos por ningún lado, encontramos el término trinidad, triunidad o un Dios trino. Eso no se encuentra literalmente en la Escritura. No lo vemos por ningún lado. La verdad no se encuentra. No se encuentra. La Biblia dice, por ejemplo, ya habiendo demostrado esto, la Biblia dice, por ejemplo, Juan, en el capítulo 1, verso 29 en adelante, que Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Allí lo dice, yo soy la voz de uno que clama, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y si usted le contextualiza esto, el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es el Padre. Vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y ese Jehová es el Padre. Isaías 63, 16, 64, 8. Santiago llama Padre a Jesús. En Santiago capítulo 2, verso 1, dice allá, óigame bien lo que dice allá. Hermanos, que vuestra
vuestra comunión con Dios, o sea sin asesión de personas, de nuestro Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. Es lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 1. ¿Sí? Pero en el capítulo 3, verso 9, léalo, usted que es erudito en griego, allá dice que con ella bendecimos al Señor y Padre, hablando de la lengua. ¿Y quién es el Señor? Capítulo 2, verso 1, nos está diciendo que el Señor es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice que el que estuvo en el mundo fue el Padre. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién fue el que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció? El Logos. Pero dice aquí Santiago Juan, que es el Padre. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Verso 5, y sabéis que él fue manifestado para llevar nuestros pecados y no hay pecado en él. Sabemos, usted que es gramático en griego, sabemos que ahí el pronombre personal está reemplazando al sujeto al cual se nombró anteriormente. Ese está hablando del Padre. En el capítulo, en la segunda carta dice que recibimos un mandamiento del Padre de amarnos unos a otros, pero cuando contextualizamos eso, el mandamiento lo dio Jesús. Y dice, yo les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Y Juan dice que es el Padre. Pablo llama a Jesús el Padre y dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna por gracia. Y él mismo lo llama el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y él mismo dice que Jesucristo es el todo en todos. Eso es unicidad total, mostrada en la Escritura. Ahora, en los 15 minutos que restan, mi amigo tendrá que mostrarme todo lo que dijo en la Escritura. Hasta aquí mi tiempo. ¿Está listo? Sí, ¿Listo? claro, claro que sí. Claro que bueno, sí. Tiempo. Ok, gracias, Alexander. Bueno, sin ánimo de ser sarcástico, pero definitivamente fueron 15 minutos perdidos, desperdiciados completamente. ¿Por qué no esto? Porque lo único que ha hecho Alexander Serrato es demostrar con la Sagrada Escritura que solamente hay un Dios. Y nosotros los trinitarios no negamos esa verdad absoluta. Nosotros de ninguna manera, y lo dije en mis primeros 15 minutos, que la Trinidad no enseña la existencia de tres dioses, que no somos tristeístas como de manera infundada se nos acusa. Nosotros creemos que hay un solo Dios, así que cuando tú, Alexander, amigo, te a citar una cantidad enorme de textos bíblicos que enfatizan que solo hay un Dios, no provoque más que eso, que solo hay un Dios, y es lo que creemos los trinitarios. ¿O has escuchado a algún trinitario serio que enseñe que nosotros creemos en tres dioses? Yo te reto a que tú demuestres, que compruebes que nosotros creemos en tres dioses o que nosotros afirmamos la existencia de tres dioses. Nosotros creemos solamente un Dios y no tenemos el mínimo problema con pasajes como los que mencionaste. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4, escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Nosotros no tenemos ningún problema. Todos esos pasajes como Marcos 12:29, citaste Santiago, Salmo 86:10, Juan 17:3, Isaías 37, verso 16, verso 20, segundo libro de Samuel, capítulo 7, Isaías 45, todo el Testamento, es más, toda la Biblia, de principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, enseña que hay un solo Dios. Y eso no entra en conflicto con lo que nosotros, los trinitarios, creemos. Es por eso importante que hay que conocer, entender y comprender la doctrina del oponente para no cometer muñecos de paja. Y tú has fabricado varios muñecos
de paja y luego los destruyes y pretendes con ello demostrar que has destruido la Trinidad, cuando lo único que hiciste fue destruir esos muñecos de paja, como el muñeco de paja de que nosotros creemos en más de un Dios. Dice, no hay nadie semejante a Dios, definitivamente. No hay nada semejante a Dios, no hay nadie fuera de Dios, o sea, fuera de Dios no hay otro Dios. Y es lo que justamente nosotros creemos, que hay un solo Dios, pero que ese Dios, no porque nosotros lo hemos querido inventar, sino porque es palabra de Dios, subsiste en tres personas, las cuales en el Antiguo Testamento de manera progresiva se nos revela como una pluralidad dentro de la unidad. Y manifesté texto bíblico, que por cierto tú dices que viniste a probar con la Biblia y que yo hiciera lo mismo, pero yo no cité un catecismo, yo no cité ninguna confesión de fe, yo me limité a citar estrictamente la Biblia. Eso es lo que hice yo. Cité la Biblia, cité Génesis 1:26, cité Génesis capítulo 3, verso 22, cité Génesis capítulo 11, versículo 7, cité Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, cité Mateo 28, 19, cité Juan 10, 30. Yo he citado la Biblia y le he citado en su justo contexto y he demostrado en la medida de lo posible, por razones de tiempo, evidentemente, que esos textos claramente enseñan que Dios es una unidad que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no es ningún invento de nosotros. Así que todos estos textos que tú utilizaste de ninguna manera entran en conflicto con la Trinidad. Pero, en cambio, los textos que yo cité sí están en flagrante contradicción con tu doctrina, Alexander Serrato. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún problema para analizar esos textos, porque yo creo en un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es, sí, Dios es uno, solo hay un Dios. Pero tú sí tienes problemas con los pasajes que yo he citado. Génesis 1:26. Y dijo Dios al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo tú puedes explicar satisfactoriamente que si Dios, siendo una sola persona, puede utilizar ese lenguaje en términos plurales? Hagamos al hombre, el verbo plural, en la primera persona el plural del verbo hacer, a nuestra imagen, pronombre, el pronombre posesivo de la primera persona del plural. ¿Cómo tú puedes digerir ese tipo de pasajes? ¿Cómo tú puedes lidiar con textos como en el de Génesis capítulo 3, verso 22? Cuando Dios dice, vamos a leerlo, Génesis capítulo 3, versículo 22, el cual dice, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Como quién? Como uno de nosotros. Ah, tú vas a decir que es como los ángeles, como Dios y los ángeles. No, porque Adán y Eva, la idea de Adán y Eva, las pretensiones de Adán y Eva no era que querer ser como los ángeles y como Dios. La ambición de estos hombres era claramente ser como Dios. Y dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice el verso siguiente, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Quién lo hizo? Jehová. ¿Por qué lo hizo Jehová? Porque Jehová, el deseo del hombre era ser como Jehová, no como los ángeles. ¿Ok? ¿Cómo haces tú para entender estos pasajes según tu doctrina unipersonalista? ¿Cómo tú puedes lidiar con Génesis capítulo 11,
Versículo 7. Yo puedo lidiar con los tuyos porque no tienen ningún tipo de inconveniente con mi doctrina. Yo creo que hay un Dios, sigo insistiendo. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el verso siguiente explica que lo hizo Dios, Jehová, porque Jehová solo es uno, solo hay un Dios. Ahora, citas pasajes que, por ejemplo, San Juan 17:3, San Juan capítulo 17, versículo 3, que se puede volver en tu contra, por cierto, como un efecto boomerang. San Juan capítulo 17, versículo 3. Mira lo que dice. Vamos a leerlo. Y esta es la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo en esa oración sumo sacerdotal previa a su muerte, y en el huerto del Getsemaní dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira cómo claramente se manifiesta la distinción entre el único Dios verdadero, que por supuesto es el Padre, porque Jesús constantemente estaba orándole a su Padre, y Jesucristo, que es el Hijo. Así que claramente ese texto se vuelve en tu contra porque muestra la distinción personal entre el Padre y el Hijo, ya que el Padre y el Hijo, según la doctrina trinitaria, que está arraigada en la Sagrada Escritura, enseña que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, pero no son la misma persona, que es lo que ustedes no han podido entender o que no han querido entender. ¿Ok? Así que todos esos textos que citaste, diste una definición de unicidad, dice que Dios es uno. Nosotros los trinitarios creemos que Dios es uno. Leíste o escuchaste, pusiste atención a la definición que yo di de Trinidad. Hablé yo de tres dioses, de ninguna manera. Que dices que Dios es uno, que Dios es único, claro. No hay más que un Dios. Yo creo que solo hay un Dios. ¿Qué es solo? Bueno, si por solo quiere decir que solamente hay un Dios, claro, yo estoy de acuerdo. Pero si por solo quiere decir que es un Dios solitario, que solo existe una persona, la del Padre, que al final yo no sé, es todo un enredo, porque dentro del unicitarismo hay distintas posiciones. Unos dicen que el Padre y el Hijo son manifestaciones transitorias. Otros dicen que las manifestaciones transitorias son las del Hijo y el Espíritu Santo, sí, la del Hijo, pero el Padre es la manifestación que persiste, que pervive. No sé, es un enredo y un lenguaje, con el perdón de la expresión, esquizofrénico, porque presentan a un Dios, a Jesucristo, que se habla a sí mismo o que habla de él como si se tratara de otro, pero al final se trata de él mismo. ¿Qué sentido tendría cuando Jesús oraba a su Padre si Jesús es el Padre? Y mira que yo te puedo probar que Jesucristo no es el Padre. Y te dije que en Juan 10:30 claramente se muestra que el Padre y el Hijo, si bien es cierto, comparten la misma esencia divina porque son el mismo Dios, no obstante, en ese texto se muestra que Jesucristo no es el Padre. Yo y el Padre uno somos. No dice Jesús, yo y el Padre uno soy. O no dice Jesús, yo soy el Padre. Te reto a que me muestres un texto donde con palabras literales de la Sagrada Escritura Jesús diga, o uno de los apóstoles diga, que Jesús es el Padre. Así, con esas palabras, yo soy el Padre o Jesús es el Padre. También en Juan capítulo 8, este pasaje es devastador para la unicidad. Es fulminante, es letal. Juan capítulo 8, versículos 16 y 17. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Yo no soy solo. Los únicos que enseñan un Jesús solo son ustedes. Pero Jesús deja claramente que él no es solamente él el que da testimonio de sí mismo, sino él y el Padre. Sí, dos personas. Y porque la ley les exigía que todo se decidiera
por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Y qué sentido tendría que Jesús apelara a lo que decía la ley si Jesucristo es el mismo Padre? Entonces no hablaríamos de 2 testigos, hablaríamos de un solo testigo, Jesucristo o el Padre, como lo quieran ver. Ahí habla claramente de 2 testigos. Te lo voy a leer nuevamente. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? Si Jesucristo es el mismo Padre. Y dice el verso 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. O sea, el testimonio de 2 personas. Pero si Jesucristo es la misma persona que el Padre, ¿cómo podría apelar a lo que dice la ley? ¿Acaso Jesucristo no entendía la ley? ¿Acaso Jesucristo no estaba bien de sus facultades mentales? Ese es el Cristo que presenta. Un Jesucristo esquizofrénico, un Jesucristo con un trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. O sea, Jesucristo tiene una personalidad llamada Padre y una personalidad llamada Hijo. Esto es un enredo total. Y te voy a demostrar también que Jesucristo no es el Espíritu Santo. Allá en San Juan capítulo 14, verso 16, dice nuestro Señor Jesucristo previo a su ascensión: y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Ahí están las 3 personas. Y yo rogaré al Padre. ¿Cómo que va a rogarle al Padre si es el Padre? Y os dará, y Él os dará otro consolador, otro paráclito. ¿Por qué Jesucristo se referiría del Espíritu Santo como el otro paráclito si son el mismo paráclito? Esto no concuerda para nada con la doctrina unicitaria, pero sí con la doctrina trinitaria, que enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son a la misma vez 3 personas distintas. Y yo rogaré al Padre y os dará el otro consolador. Tampoco el Espíritu Santo puede ser el Padre, porque el Espíritu Santo... ¿Sí? Compañero, usted está viendo el tiempo. Pero porque no me detiene. Yo no tengo necesidad que me detenga. Quedamos en que usted iba a ver el tiempo allí, ¿o no? Lo estoy viendo desde mi celular y yo no sé por qué. Aquí dice 12, 13 minutos 26, pero amigo, usted me puede. Listo, no hay problema. No hay problema, viejito. No hay problema. ¿Listo? Una cosita, Alex. Los segundos que me tomé de más, puedes también tomártelo tú. Gracias. Bueno, vamos a mirar algo que nos ha dicho el amigo Omar García. Él dice que los versos que yo dije, que es lo mismo que usted dijo, que es lo mismo que lo que él dijo. Falso. Amigo, la Biblia no dice, usted nos dijo, el término teológico, la Trinidad es un término teológico, concepto de un único Dios eternamente subsistente en 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia? Escúcheme bien, ¿dónde dice la Biblia esto? Que el único Dios eternamente subsiste en 3 personas divinas. Usted dijo que eso está en la Biblia. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice que el único Dios subsiste en 3 personas divinas. La Biblia lo que dice es que hay un único Dios, el cual es el Padre. Y le puedo citar Efesios 4:6, 4:4 al 6. Le puedo citar 1 Corintios 8:6. Le puedo citar Isaías 37:16. Allí habla que Jehová es el solo Dios, el único Dios, y Él es el Padre. No dice la Biblia que hay 2 dioses o único Dios que subsiste en 3 personas divinas. Ustedes dicen, ustedes creen la primera parte, que Dios es uno, pero le aumentan a la escritura diciendo que subsiste en 3 personas divinas. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí dice que Dios es único, que es solo, que no hay otro además de Él, que es uno, pero no dice que subsiste en 3 personas divinas. Eso es falso. Ahora usted me tendrá que responder donde dice literalmente eso la Biblia, porque usted dijo que eso estaba explícito. ¿Escuchó? Yo sé lo que significa el término explícito. ¿Usted sabe lo que significa eso? Usted nos dijo que la Biblia enseña
explícitamente que el único Dios existe en una triunidad en el ser de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Usted está metido en problemas. La Trinidad se mete en problemas con términos teológicos, no bíblicos. Pero usted dice que la Biblia enseña explícitamente. Ahora me tendrá que mostrar dónde dice explícitamente la Biblia que el único Dios existe en una triunidad en el ser de Dios. La Biblia no dice, la Biblia dice que el único Dios es el Padre. Y lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice que Dios es uno, y ese uno al cual se refiere es al Padre. Dice que no conoce otro Dios, y ese que no conoce otro Dios es el Padre. No dice que es el Dios triuno. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios triuno se revela como un ser corporal. ¿Dónde dice la Biblia Dios triuno, amigo? Eso no lo dice la Biblia. Usted dijo que eso lo decía explícitamente. ¿Dónde están los versos? Usted tuvo que coger y amañar algunos versos, y ahorita le voy a mostrar el porqué. Dice usted que la Biblia expresa de manera explícita la Trinidad de Dios. ¿Dónde? Explícito. Escúcheme bien el término usado por usted, explícito. Ahora usted me tendrá que mostrar explícitamente todo esto, explícitamente. Y usted me dijo que usted era un psicólogo, y yo me imagino que usted sabe qué significa explícito. Usted nos dice que usted no le afectó en nada los versos que yo di porque ustedes creen en un solo Dios. Que ustedes creen lo que dice la Escritura, que ustedes creen en un solo Dios, pero mire lo que amaña usted, añade usted y añaden todos los trinitarios, que un solo Dios existe en tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hasta donde yo tengo conocimiento, la Biblia dice que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un único Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. No dice que hay un Dios en tres personas. No dice eso, ni Dios triuno, ni nada de eso. Y usted dice que yo ataco unos muñecos de paja. Evidentemente sí. Yo estoy atacando unos muñecos de paja, ya, se derrumbaron toditos. 1, 2, a ver, 3, 4, 5 muñecos de paja. Voy para el sexto. Dice, la palabra de Dios, usted dice que la palabra de Dios dice que ese único Dios subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice que el único Dios subsiste en tres personas, eso es falso, eso es un muñeco de paja. Cayó. Eso no lo dice, eso no lo dice la Biblia. ¿Ah? Todo esto son cuentos. Usted no pudo demostrar un solo verso bíblico. Yo le voy a pedir ahorita, esta va a ser mi primera pregunta, que me muestre todo esto aquí, de manera explícita en la Biblia. Usted no va a poder dar eso. Usted va a tener que allá, un dilogismo por aquí, un dilogismo por allá, voy a tener que desviarme por aquí y desviarme por allá. Ahora, le voy a decir otra cosa. Los pasajes de Génesis que usted toma, esta Biblia, no sé si la conozca, esta Biblia, no sé si la conozca, dice, y es trinitaria, ¿no? Le digo, es trinitaria, y es catalogada como una de las mejores Biblias que hay traducidas. En su nota a pie de página, dice aquí, qué pena tener que mostrarle una Biblia trinitaria a un trinitario. De verdad, ay, ay, ay. Una Biblia traducida por trinitarios, ¿no? Aclaro esto, una Biblia traducida por trinitarios. Nota a pie de página, Génesis 1:26. Nota a pie de página, Génesis 1:26. Acá dice, y se lo voy a resumir así, nota a pie de página de Génesis 1:26, dice que eso no es un plural majestático, dicen ellos, pero que sí se refiere a que Dios interactuaba con sus ángeles. No lo dice hace rato, lo está diciendo esta Biblia, Biblia de Jerusalén, nueva edición. Sí, nota a pie de página, que Dios, que no es un plural majestático, pero que sí se refiere a que Dios interactuaba con sus ángeles cuando dice hagamos. Bueno, aquí está. Ahora, el inventor de la Trinidad llamado Tertuliano, en su ataque contra los unicitarios, que es más que dice en su tiempo que los unicitarios eran la iglesia mayoritaria, dice el amigo Tertuliano que nosotros, al igual que los judíos, decimos que Dios hablaba con los ángeles. Escuche bien, año 200 después de Cristo, Tertuliano dice que los judíos afirmaban que Génesis 1:26 ese hagamos era de
que Dios interactuaba con sus ángeles. No lo digo yo, lo dice Tertuliano, el Padre suyo, el Padre de la Trinidad. ¿Sí? Es más, un rabino muy reconocido de la era por allá del año 1500, 1600, Rashi, ¿sí? Dice literalmente, para que busque, dice literalmente Rashi que eso se refiere a que Dios interactuaba con su corte celestial y nos da una serie de versos bíblicos, como por ejemplo una que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 21, si no estoy mal, Primera de Reyes, ¿sí? Donde, y esto no lo estoy citando yo, lo está citando un rabino judío, igual Tertuliano, padre de la Trinidad, citó eso. Primera de Reyes, por acá, dice, entonces él dijo, oye, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, capítulo 22, verso 19, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él a su derecha y a su izquierda, y Jehová dijo, todo el ejército, ¿ya? Job, en su capítulo 1, dice que los hijos de Dios vinieron allá a estar con Dios, y se refiere a los ángeles, y además que entre esos vino Satanás. Y por allá en el capítulo 37, si no estoy mal, el 38, dice que esos ángeles estuvieron con él el día de la creación. Qué extraño que no diga que fueron otras personas divinas. Eso solamente está en la imaginación suya. Porque si yo le pregunto hoy, ¿dónde dice la escritura que con Dios habían otras personas divinas? Usted no podrá demostrar eso, porque no está en la Biblia. Es más, la Biblia es enfática, la escritura es enfática, Dios es enfático en decir, por ejemplo, esto. Dice 45:12 Isaías, yo hice la tierra, no dice nosotros, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. ¿Quién está hablando? El verso 1 dice que es Jehová. ¿Quién es Jehová? El único Dios. Isaías 37:16, es el único Jehová, 37:20, y es el Padre, Isaías 63 y 64:8. Dice allí que dice yo creé al hombre, yo hice la tierra, yo creé al hombre, no dice nosotros. No dice nosotros. Entonces usted no tiene ningún verso bíblico. De verdad se lo digo. ¿Dónde está eso? No está en la Biblia. Capítulo 27 de Jeremías, verso 4. Y tengo mucho más que mostrarle, pero por causa de tiempo no puedo. Sino que estoy desbaratando los muñecos de paja suyos. Les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias. Les recuerdo que que está hablando de Jehová, del cual dice Jeremías que no hay otro semejante a él. No hay otro semejante a él. Y los escritores bíblicos dicen que Jehová es el Padre. Y la escritura dice que ese único Dios es el Padre. Y que él solo creó los cielos y la tierra. Entonces allí está desvirtuado su otro muñeco de paja. Ahora, vámonos a los versos. Usted dice que yo no puedo demostrarle que Jesucristo es el Padre, pero es que ya lo hice. Santiago capítulo 2 dice, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago dice que el Señor es el Padre, con ella bendecimos al Señor y Padre, y solamente hay un Señor Jesucristo. Yo creo que a usted le falta leer mucho, le falta investigar mucho. Creo que yo estoy un poquito aventajado en esto. ¿Sí? He leído el texto griego y lo he traducido. Y he buscado las traducciones. Y las traducciones dicen Señor y Padre. Ahora, la Biblia dice que, Pablo dice textualmente que Jesucristo es el Padre. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. Es más, si usted me apura un poquito, le puedo citar la Biblia Septuaginta, donde los saludos, Pablo allí dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. La Biblia Septuaginta dice literalmente eso, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y Señor Jesucristo. ¿Sí? Literalmente. Y usted váyase a las reglas gramaticales y verá. Y la Biblia Septuaginta al español y la Biblia Septuaginta de Yuneman son traducciones hechas por trinitarios. Entonces, no diga que eso va a ser de unicitarios, eso es de trinitarios. ¿Sí? Bueno, continúo. Juan capítulo 8 y Juan capítulo 8, 16 y 8 y 10, 30. Creo que usted erra también en eso, porque el contexto nos dice que Jesucristo y el Padre no dice que son dos personas aquí. Usted dice que son varias personas, subsiste Dios en tres personas, pero el verso no está diciendo, Juan 8, 16, no dice que son dos personas distintas. Allí no lo está diciendo. Vuelvo y repito, esos son cuentos de ustedes, otro muñeco de paja. ¿Por qué? Si vemos
si dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo el que me envió. ¿Cómo es que Jesucristo no es solo? Usted dice porque son varias personas distintas, pero qué extraño, porque Jesucristo dice el Padre que mora en mí. Entonces no son dos personas distintas, sino que no es solo porque el Padre moraba en él. Juan capítulo 14, verso 9, el Padre que mora en mí, él hace las obras. El Padre que mora en mí. Jesucristo está hablando que él y el Padre, él no es solo porque el Padre estaba en él como hombre. Verso 42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Jesucristo no está hablando como otra persona divina. Jesucristo está hablando como hombre. Por eso dice el Padre que mora en mí. Por eso él no es solo, porque el Padre moraba en él, no como otra persona divina. El mismo dice Juan 10:30. Es lo mismo. Jesucristo habla como hombre. Pero cuando los judíos oyen eso, yo y el Padre, una misma cosa somos el mismo. Los judíos dicen, y el Señor le dice, ¿por cuál buena obra ustedes me van a apedrear? Los judíos dicen, por buena obra no te apedreamos, sino que porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque los judíos sabían claramente que Dios se iba a hacer hombre. Esos judíos de esa época, que Dios se iba a hacer hombre. Y por eso dicen, te haces Dios. ¿Sabe por qué? Porque Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo soy Él. Yo soy Él. Por eso Jesús es el Padre que mora en mí. No son dos personas distintas, es el mismo. La humanidad ligada a la divinidad. Por eso dice, no soy solo. Sí, no porque sean dos personas. Jesucristo no dice, el Padre y yo somos dos personas distintas, sino que somos una misma cosa o somos uno solo. Está hablando en su humanidad. Otro muñeco de paja, vea, se fue. A ver, no, pues, ¿qué más tengo aquí? Ya no tendría nada más que refutarle a usted. Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Bueno, ya no me queda tiempo, pero vamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Qué extraño, porque dice en el nombre. Y los apóstoles bautizaron en el nombre, fueron bautizaron y mandaron a bautizar en el nombre. Y está hablando ustedes, si yo le pregunto a usted cuál ese nombre es el nombre de Dios, usted me va a decir que sí. Pero Hechos capítulo 15, bueno, ya no me alcanza el tiempo. Allí habla que los gentiles fue invocado el nombre de Dios sobre ellos. Sobre los gentiles fue invocado el nombre de Dios sobre ellos. Hechos capítulo 15. Y ese nombre que fue invocado sobre ellos fue el nombre de Jesús. Dice que Dios buscó pueblo para su nombre. Y ese nombre fue invocado sobre los gentiles. Y ese nombre es el nombre de Jesús. El nombre del Padre, ya demostré que Jesús es el Padre. Demostré que Jesús es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, porque sé que por la oración vuestra y la suministración del Espíritu de Jesucristo, y está hablando de Jesucristo, Él es el Espíritu, ya, bueno, me queda tiempo para Juan 14, pero bueno, después lo invitaré a otro debate. Hasta aquí mi tiempo, amigo. ¿Listo a las preguntas? Tenemos 5 minutos de contrarrefutación. Adelante, por favor. Ok, empiezo. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Dices que Jesús dijo, el Padre que mora en mí. Te corrijo porque Jesús no dijo esas palabras textualmente. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. No dice yo y el Padre que mora en mí. De todos modos, el hecho de que el Padre morara en Jesucristo no significa que Jesucristo fuese el Padre, a menos que tú creas que nosotros también somos Dios por el hecho de que el Padre mora en nosotros. ¿El Padre mora en ti, Alexander Serrato? Si tu respuesta es que sí, entonces yo podría devolverte la pregunta y decirte, entonces tú eres el Padre solo porque el Padre mora en ti. Totalmente falso. Citaste la Septuaginta diciendo que cita pasajes del apóstol San Pablo y que la gramática. Oye, es una falacia de anacronismo. La Septuaginta es una versión que se hizo del Antiguo Testamento al griego y se hizo por lo menos 2 siglos antes de Cristo. ¿De qué está hablando Alexander Serrato? ¡Qué incoherencia!
La Septuaginta no tiene que ver nada con el Nuevo Testamento, por Dios. Bueno, sigamos. Entonces, empezaste diciendo también que tú puedes demostrar que el único Dios es el Padre. Oh, caramba, entonces Jesucristo, el Hijo, no es el Padre, pero la Escritura me enseña otra cosa. Yo le creo a la Escritura. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Tú dijiste textualmente, y ahí está el video, que tú puedes demostrar que el Padre es el único Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Refutado hace rato que dice que el Padre es el único Dios. Totalmente refutado. Luego cita Efesios 4:6. Te recuerdo que Efesios capítulo 4, versículos desde el 4 al 6 menciona la Trinidad. Menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo, igual que 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Ok. Entonces también el Espíritu Santo no es Dios, porque si dice que solo el Padre es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, pero yo sí puedo demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Mentirle al Espíritu Santo es equivalente a mentirle a Dios, por lo cual perecieron Ananías y Zafira. Dice que ¿dónde dice la Biblia que Dios se ha manifestado en tres? Ok, yo te pregunto, porque tú dices, ¿dónde dice la Biblia que Dios es tres personas? ¿Y dónde dice la Biblia que Dios se ha manifestado de tres maneras? Eso es lo que usted enseña, que Dios se ha manifestado como Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Dame una cita bíblica que textualmente diga que Dios se ha manifestado de tres maneras distintas. O que el Padre es una manifestación, el Hijo es otra manifestación, el Espíritu Santo es una tercera manifestación. Dame una... Yo lo que dije, y no seas deshonesto, y ahí está el video, yo lo que dije respecto a la Trinidad, yo no dije que la palabra Trinidad está en la Biblia, porque yo no vine a discutir términos, yo vine a discutir conceptos. Y lo que vine a afirmar es que la doctrina de la Trinidad, que enseña que hay un solo Dios en tres personas distintas, está en la Biblia, pero no con palabras textuales, como tú pides, como tampoco la palabra unicidad se encuentra en la Biblia, que por cierto, bueno, recurre a Tertuliano de Cartago, saliéndote del marco escritural, porque no puedes demostrarlo desde la escritura, y quiero decirte que Tertuliano ciertamente fue una persona que defendió la Trinidad, pero ni siquiera el primero que la mencionó, fue Teófilo de Antioquía, por cierto. Cuando quieres refutar Génesis 1:26, la interpretación correcta que yo y los trinitarios hacemos, tú te vas a la Biblia de Jerusalén, a la nota del pie de página de la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica. Qué bueno, si tú entonces consideras que esa Biblia es autoritaria para ti, los comentarios, la nota al pie de página, bueno, debería creer todo lo que esa versión dice. Por otro lado, no hay forma que pueda justificar el uso de el hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No lo puedes demostrar porque, primero, los ángeles no participaron en la creación del hombre y segundo, no fuimos creados a imagen de Dios ni de los ángeles. ¿Cómo entonces se justifica ese hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Compañero, termino. Le agradezco. Bueno, empiezo. Amigo Omar, usted sí nos dijo que explícitamente, usted usó la palabra explícito, y la palabra explícito significa algo que se encuentra declarado y determinado. ¿Sí? Explícito, algo que se encuentra declarado y determinado. Y usted nos dijo que la Biblia hablaba explícitamente del Dios triuno, que la Biblia enseña explícitamente que el único Dios existe en una triunidad en el ser de Dios, que la Biblia enseña explícitamente que un único Dios eternamente subsiste en tres personas divinas. Dice usted que ese solo y único Dios existe en tres personas y usted usa la palabra explícito. Si está explícito es porque está plasmado en la Biblia. Ahora, usted ya perdió el debate. Ya perdiste el debate porque me dijiste que
Usted vino a defender términos teológicos que no están textualmente en la Biblia, ¿sí? Como yo lo pido, pero es que yo no lo pido, es usted el que nos dijo que lo decía textualmente. Entonces, si no están textualmente en la Biblia y son términos teológicos, es antibíblico, compañero, es antibíblico, antibíblico, no está en la Biblia, no está en la Biblia. Sí, usted lo acaba de decir, él no está en la Biblia, no con palabras textuales, exactamente, no está. Hoy usted ha perdido el debate porque usted vino a defender algo que está explícito en la Biblia. Usted nos dijo que la Trinidad estaba explícitamente en la Biblia. Ahora, quisiera demostrarle algo. Veo que, bueno, yo lo felicito a usted, pero todavía le falta un poquito más de conocimiento. Y mire, usted me dice, ¿cómo es que me llamó? Que yo no sabía, es que, amigo, yo no cité el manuscrito, la de la Septuaginta. Yo cité la Septuaginta al español y la Septuaginta de Juneman. Así se llama. Yo veo que a usted le falta un poquito de conocimiento. Allí se la estoy mostrando. Biblia Septuaginta al español. Y le mostré que en los saludos de Pablo, le dije, en los saludos de Pablo, Biblia Septuaginta al español, aquí está Biblia Septuaginta al español para que la compre. Dice, capítulo 1, en los saludos de Pablo, y puede leerlos, búsquela. Hay varios trinitarios que ya la han comprado, ¿no? Dice Septuaginta al español. Pablo y Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Le estoy citando la Biblia Septuaginta al español. Y la Biblia Septuaginta al español de Juneman también dice igualmente. ¿Listo? Para que vea, ¿cómo es que me llama usted? Bueno, entonces se retrata de sus palabras. ¿Listo? Vaya, la plana dice, no debo pasar estas vergüenzas, debo estudiar más. Bueno, sigamos. Sigamos. Ahora, primera de Juan 5:20. Usted me dice, Cerrato dice, tú dices, y que han refutado, me dice usted. Tú dices que el único Dios es el Padre. No, no lo digo yo. La Biblia lo dice, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La palabra único se refiere a Dios y solamente hay un Dios, el Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Y le aclaro, usted dice que tanto Jesucristo como el Padre son los únicos Dios verdaderos. La Biblia no dice que Jesucristo también es el único Dios verdadero. No dice eso. Lo que Juan está diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este lo está señalando. ¿Por qué Juan dice que este es el verdadero Dios? Porque ya le leí textos que usted no quiere leer. Por ejemplo, Juan en el capítulo 3, primera Juan en el capítulo 3 dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre. Está hablando del Padre y el Padre es el único Dios, pero dice aquí que ese Padre estuvo en el mundo y el mundo por él fue hecho. Evidentemente ese es el Logos. Capítulo 1 de primera de Juan, verso 1, está hablando del Logos, lo que vimos, lo que palparon nuestros ojos, pero en el capítulo 2, verso 12 dice que al que ellos conocieron, al que desde el principio es el Padre. Léalo, por eso Jesucristo, el Logos es el verdadero Dios, no dice que es otro verdadero Dios. Juan en su segunda carta, el verso 4 dice que recibieron un mandamiento del Padre de amarnos unos a otros, y ese del cual recibieron ese mandamiento se llama Jesucristo. Entonces es implícitamente, ¿sí? Implícitamente está hablando de Jesucristo como el Padre. Muñeco de paja, otro. Se derrumbaron los muñecos de paja de mi amigo trinitario. ¿Qué más tengo yo para decirle? No, pues ya me respondió, ya no sé ni qué preguntarte. Ya me respondiste de que esto que todo que dijiste, que el Dios triuno, que el Dios en tres personas, que el único Dios que existe en tres personas, sí, que tú dijiste que era explícito, ¿sí? Ya dijiste que eso no está con palabras textuales en la Biblia. Entonces, ¿qué te pregunto, muchacho? Ya. Ahora, tú dices que lee Juan capítulo 14 y me voy a tomar mis segunditos. Léete tú Juan capítulo 14, verso 10. Tú dices que Jesús no dice que el Padre que mora en mí. Qué imprecisión. Juan capítulo 14, verso 10. Léalo. Dice Jesús, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Tú dices, la Biblia no dice eso. Jesús no dijo eso. Sí lo dice, amigo. Juan capítulo 14, verso 10. Y está hablando como hombre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 40, en Isaías capítulo 45, que Dios moraría en el siervo. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Por eso Jesús y el Padre son uno mismo, no son dos. Usted dijo que eran tres personas distintas. Bueno, hasta aquí mi tiempo.
Bueno, me disculpan ahí un momentico. Vamos a colocar el cronómetro. ¿Listo, amigo? Amigo Omar. Amigo Omar. Sí, sí, Bueno, tú me avisas. un minuto para su pregunta, por favor. Ok, empiezo con mi primera pregunta, la cual dice de la siguiente manera. Escucha bien, Alexander Cerrato, y por favor, limítate a responder la pregunta. Si Jesucristo y el Padre son la misma persona, ¿cómo explica satisfactoriamente el unicitarianismo la cláusula B de Juan 1.1? La cual dice, en el principio era el verbo, cláusula B dice, y el verbo era o estaba en dirección a Dios, y el verbo era Dios. Ahí está mi pregunta. Si Jesucristo si Jesucristo y el Padre son la misma persona, ¿cómo explica satisfactoriamente el unicitarianismo la cláusula B de Juan 1.1? Bueno, amigo Omar, le voy a responder con la Biblia. A mí me gusta responder es con la Biblia. Mire, usted tiene un serio problema porque usted solamente quiere tomar la cláusula B. ¿Por qué no toma la cláusula C? Y el logos era Dios. Y ese logos que era Dios estaba junto a Dios. Y usted ya nos acaba de decir que Dios, Jesucristo es el único Dios. Entonces que Jesucristo también es único Dios que está junto a otro Dios. Eso es politeísmo. Sí, eso es politeísmo. Le aclaro eso, ¿no? Politeísmo, un Dios que está junto a otro Dios. Ahora usted me dirá, no, es que no, es que son el mismo Dios. Si son el mismo Dios, entonces es el único Dios, el cual es el Padre. Ahora, la Biblia dice que en el principio era el verbo, pero está hablando de la palabra de Dios. El Salmo 33, verso 4, 6, ahí usa la palabra logos, ¿sí? Cuando habla allí, Salmo 33, usted mira, dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, ¿sí? Allí la palabra es logos, y eso está porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, ¿no? El verso 6 y el verso 9 creo que dice así, ¿sí? También lo vemos en Isaías capítulo 37, verso 22. Isaías 37, verso 22 usa la palabra logos, por eso el logos está con Dios, porque el logos no es otra persona divina, el logos es lo que Dios habla. Capítulo 37 de Isaías, verso 22, léalo por favor, para que un poquito tome de instrucción. Dice, estas son las palabras, logos que Jehová habló contra él. Jehová habla logos, Jehová habla su palabra. Lo mismo usted ve en todos los profetas. ¿Listo? Entonces, la palabra estaba con Dios, se refiere que es Dios, Dios hablando su palabra. Esa palabra es la que está con Dios, no otra persona divina. Ahora, cuando dice, y aquella palabra carne vino a ser, se refiere a lo que Dios mismo dijo, que él mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría, porque la boca de Jehová ha hablado, dice Isaías 40, dice, y vendrá Jehová el Señor, y vean aquí al Dios de ustedes, porque Dios sería visto, ¿sí? Dios sería visto. Isaías 52, 6 dice que yo mismo que habla Dios, palabras, estaré presente, y por eso dice la palabra carne vino a ser, o sea, la palabra se hizo realidad. Por eso Juan dice que el que estuvo en el mundo y el mundo por él fue hecho, fue el Padre, que el mundo no conoció, lo dice Juan. Dice que aquel que nos dio mandamiento de amarnos unos a otros no fue el Dios Logos, el Dios Palabra, sino que fue el Padre. Y Jesucristo, entonces lo está diciendo implícitamente que Jesucristo es el Padre, porque Él es el que da el mandamiento. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, usted tendrá su interpretación, que hay un Dios Logos que está junto a un Dios llamado el Padre. Pero le acuerdo que usted me acaba de decir que Dios, el único Dios triuno, existen tres personas divinas. Si usted me sale con esa interpretación, eso es politeísmo. Hasta ahí mi tiempo. 2 minutos. Ok, como pudimos contemplar, Alexander Cerrato no respondió la pregunta. Dice que yo, ¿por qué no menciono la cláusula C? Todo el versículo 1 es importante, pero la cláusula B tiene que ver con el tema que nos compete. No si Jesucristo es Dios o no, porque yo no soy un arriano que niega que Jesucristo sea Dios. Te lo voy a leer en la Biblia textual, cuarta
edición que es considerada la traducción más fiel de las Sagradas Escrituras, que dice, en el principio era el Logos, cláusula A, viene la cláusula B, y el Logos estaba ante Dios. ¿Cómo es que el Logos es el mismo Padre y a la vez estaba con el Padre? Luego dice que el Logos es la palabra, pero tú entiendes por palabra como una palabra articulada, gesticulada, hablada y nada más, como una palabra impersonal. O sea, tú has despersonalizado a Jesucristo y has pasado por alto lo que dice Juan 1:14, que dice, y aquel verbo, o sea, ese verbo, ese logos, esa palabra que estaba ante Dios, se hizo carne. Entonces esa palabra es una palabra personal que estaba con Dios y que es de la misma naturaleza de Dios. Por eso la cláusula C dice en la versión Biblia textual, cuarta edición, y Dios era el logos, es decir, de la misma naturaleza que el Dios junto al que se encuentra o se encontraba en esa cita la palabra. Repito, en principio era el logos y el logo estaba ante Dios. ¿Cómo puede el logos ser el Padre y estar a la misma vez ante el Padre? Totalmente contradictorio. Alexander. Sí, señor. ¿Le hago mi pregunta o va a ser la segunda? ¿Va a ser la segunda? Lo vamos a... No, intercalado. Ahora tú vienes y después yo pregunto y después terminas tú. Bueno, listo. Hágame un favor, amigo. Usted nos ha dicho que Dios eternamente subsiste en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hay un único Dios que eternamente subsiste en tres personas divinas, que ese único Dios es el Dios triuno, que hay un solo Dios que existe en tres personas. Hágame un favor, ¿qué Dios dijo esto entonces? ¿Qué Dios dijo? Yo mismo iré y lo salvaré. ¿Cuál Dios dijo? Yo mismo que hablo estaré presente. ¿Cuál Dios dijo que no hay otro Dios además de él? ¿Cuál Dios dijo que él no conoce otro Dios y que no hay nadie semejante a él? ¿Usted me puede decir cuál Dios dijo eso? Usted ya nos acaba de decir que Dios es un Dios que eternamente subsiste, un único Dios que subsiste en tres personas divinas, que es un Dios triuno que se revela en tres personas divinas, un solo Dios que existe en tres personas divinas. Entonces, ¿cuál Dios dijo esas palabras? Por favor, me puede decir, ¿el Dios triuno, el Dios sustancia, o el Dios Padre, el Dios Hijo o el Dios Espíritu Santo? Por favor, me dice. Un momento, le doy su tiempo. Tres minutos. Espera. Antes de, por favor, detén el tiempo. No, pues si tiene su tiempo. Yo no peleé. Espera. No, es que te quiero decir algo. Tú has hecho varias preguntas. Tienes que hacer una pregunta. Has formulado. No. Yo no le he hecho varias preguntas. Le he preguntado cuál Dios dijo esas palabras. Ok, esa es tu pregunta. ¿Cuál Dios dijo? Detén el tiempo, por favor. No, pero es que es tu tiempo, amigo. Sí, pero estoy aclarando porque tú hiciste varias preguntas en una sola, por favor. No, si gusta las contestas y si no, no. Tu tiempo, 3 minutos. No, es que yo la puedo contestar, pero tú tienes que aprender a formular una pregunta. Tienes que aprender a formular una pregunta. Y es una pregunta. Tu pregunta es bastante absurda. ¿Qué Dios dijo? Yo mismo iré y yo mismo. O sea, evidentemente que en el Antiguo Testamento se profetiza la venida de Jesucristo. Es Jesucristo, el Hijo, Jesús, el Hijo del Padre, Jesús, el Hijo eterno de Dios, el que fue profetizado, que vendría, que se encarnaría, que se revelaría a este mundo y que viendo a Jesucristo por el Padre que mora en él, que yo nunca dije que no decía la Biblia eso, sino que lo que dije es que Juan 8 no decía 8:16 no decía eso, porque tú tienes el problema de poner palabras en la boca de las personas
cuando no han dicho nada de eso. Así que es la Biblia la que da testimonio en profecía que sería el Mesías el que vendría, pero tú también pasas por alto otra cosa. Tú no te das cuenta o no quieres darte cuenta o sabes y simplemente eres deshonesto intelectualmente de que la revelación bíblica es progresiva. La revelación en el Antiguo Testamento no está dada de manera plena. O sea, todo lo que se revela en el Antiguo Testamento está incompleto hasta la venida a plenitud. Querido, que nosotros conociésemos de él. Así que evidentemente en el Antiguo Testamento no se dice el Hijo, pero se infiere a partir del Nuevo Testamento, porque para entender el Antiguo Testamento hay que hacerlo a la luz. El Antiguo Testamento hay que hacerlo a la luz del Nuevo Testamento. Y esas profecías de que Dios mismo vendría, por supuesto que se refieren a Jesucristo, que es Dios, pero que no es el Padre, porque son dos personas distintas. ¿Listo? Bueno. Apague su micrófono, le agradezco. Bueno, amigazo, si la pregunta es absurda, como usted ha dicho, y mal formulada, es porque su argumento es absurdo y mal formulado. Porque usted es el que nos ha dicho que Dios subsiste en tres personas, el único Dios subsiste en tres personas divinas. Usted dijo que eso estaba explícito en la Biblia, que el único Dios existe en una triunidad, que el único Dios es trino, expresa de manera explícita la triunidad de Dios, un solo Dios que existe en tres personas divinas. Si mi pregunta es absurda y mal formulada, su argumento es absurdo y mal formulado. Es más, usted nos acabó de decir en su segunda parte que usted esto no lo puede mostrar en la Biblia. Cuando usted dijo que esto era explícito y usted mismo dijo, no, yo no puedo mostrar eso en la Biblia con palabras textuales. O sea, eso es su imaginación. Yo le estoy preguntando de su argumento. Ahora, eso es falso. La Biblia dice que Dios reveló su voluntad a los profetas, eso dice uno de los profetas, las cosas reveladas pertenecen a su pueblo, que Dios no haría nada sin que revelase su voluntad a los profetas, por lo tanto no hay ninguna revelación progresiva, eso es falso, eso es una mentira que la Trinidad se ha inventado para decir que el Antiguo Testamento no sirve. Ahora, ¿cuál Dios? Usted nos acabó de decir que el Dios que dijo eso es el Dios Hijo, ¿no? Porque dice que es Jesucristo, pero qué extraño porque la Biblia no me habla de un Dios Hijo. La Biblia no me habla de un Dios Hijo. No hay palabra en la Biblia que diga Dios Hijo. Antes, al contrario, Isaías 37:16 dice que Jehová es el único Dios, que Jehová es el solo Dios, Jehová es el solo Jehová. Y la Biblia dice en esos versos, o Isaías 64:8, 63:16, que Jehová es el Padre. Y dice Jehová que él mismo vendría y nos salvaría. No dice que era otra persona divina, que enviaría otra persona divina, que enviaría otro Dios. Le recuerdo que su argumento de Juan dice que había un Dios que estaba junto a otro Dios, siendo de la misma naturaleza. Eso no lo dice tampoco la Biblia. Usted hoy ha demostrado que sí, la Trinidad sí es politeísta y que además son argumentos mal formulados y argumentos absurdos. Su pregunta. Debes de darme tiempo para preguntarme si estoy preparado, por Dios. Tú vas con una prisa como que tiene desesperado. Tienes que preguntarme. Ok, aquí va mi segunda pregunta. Si según el unicitarianismo, el Padre y Jesucristo no son personas distintas, como sí enseña el trinitarianismo, entonces, y aquí va la pregunta, hace rato, como se debe de formular una pregunta, ¿cómo se justifican las palabras de Jesucristo en Juan 8:17? ¿Ok? Esa es mi pregunta. Juan 8:16 y 17. Disculpe, vuelve y me repite la primera parte. Ok. Si según el unicitarianismo, el Padre y Jesucristo no son personas distintas, como sí enseña el trinitarianismo, entonces, ¿cómo se justifican las palabras de Jesucristo en Juan 8:16 y 17?
Gracias por la aclaración. Sí, usted aclaró muy bien que eso de que son dos personas distintas, eso sí lo enseña el trinitarismo. Vale, eso sí, eso no lo enseña la Biblia. Usted cada vez entierra más su argumento. Acaba de decir que eso de dos personas divinas lo enseña el trinitarismo. Hombre, yo le aplaudo eso. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no dice en Juan 8, 16 ni 17 que Jesús sea otra persona divina con el Padre. Eso no lo está. ¿Dónde dice la Biblia que son dos personas divinas? O que son tres personas divinas. Debería usted darme el verso bíblico. Porque si yo le estoy formulando preguntas bíblicas, ¿sí? Preguntas bíblicas. Yo le hubiera preguntado si es bíblico, ¿dónde dice la Biblia que si el Padre y el Hijo, o la Biblia nos dice que el Padre y el Hijo son dos personas divinas? ¿Cómo explica la unicidad entonces esto de Juan 8, 16, 17? Así si hubiese sido mortal, pero usted dijo el trinitarismo, ¿sí? Porque eso no le enseña la Biblia. Ahora, las palabras del Señor, allí está hablando como un ser humano, vuelvo y se lo repito, Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Jesucristo como hombre dice que el Padre moraba en él, y usted dijo que no, que eso no lo decía la Biblia, usted mismo lo dijo, ¿sí? Y la Biblia sí dice el Padre que mora en mí. Es más, Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, eso no indica que sean dos personas divinas. Dios estaba en Cristo, o sea, el Espíritu eterno moraba en Cristo, en el hombre. Sí, pero no son dos personas divinas, porque si fuesen dos personas divinas, usted acaba de decir dos personas distintas, como enseña el trinitarismo, sería que serían separadas la una de la otra. O dígame, la segunda persona contenía dentro de la primera persona, sí, eso sería entonces la interpretación trinitaria. Entonces vemos que no es así, eso es el cumplimiento de la escritura de Isaías capítulo 45, versos 13 y 14, donde al siervo, al hombre le dicen verdaderamente, en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Por eso dice, yo y el Padre una misma cosa somos. No hay Dios además de ti, le dicen al siervo. Ya, verdaderamente tú eres Dios que te encubre, Dios de Israel que salvas. Y según el Dios de Israel, según la Biblia, es el Padre. Primera libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Y hay muchos versos más. Sí, Isaías 43, 10 dice que él, Jehová, y el siervo es el mismo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo soy él. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Isaías 40 dice, ve aquí al Dios vuestro, porque vendría Jehová, y el Jehová es el Padre, y no hay otro. ¿Cómo vendría? En su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Un varón, un hombre. Según Ezequiel, capítulo 1, verso 26 al 28. Dios vendría en gloria, que es en semejanza de un varón. Esa es la explicación. Amigo, ¿está listo? ¿Está listo? Ahora sí, estoy listo, adelante. Ok, no responde, hace una ensalada con los versículos bíblicos, se va de un lado a otro y al final no responde el punto porque es impotente, es incapaz de responder. Por cierto, dice, ¿dónde dice la escritura que hay dos personas divinas? Bueno, por deducción lógica. Juan 1, 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Con quién era Dios o delante de quién o ante quién estaba Dios? El verbo con el Padre, con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, ¿cómo puede el Padre estar delante, cómo puede Jesucristo ser el Padre y estar delante del Padre? Absurdo. Cuando también claramente se dice y se muestra que Jesucristo y el Padre no son la misma persona en Juan 1:14, ya que el verbo se hizo carne. El Padre no, nunca la Biblia dice que el Padre no. Y Juan 8, 16 y 17 deja claramente, este testimonio no es únicamente de Jesucristo. Mira lo que dice, te lo voy a volver a leer, Juan capítulo 8, versículo 16, contundente, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y tú dices, pero es que Jesucristo era un hombre. O sea, ¿tú crees que Jesús, tú eres nestoriano, por cierto, tú separas la sustancia de Jesucristo, tú crees que te salvó un hombre? Jesucristo no era un simple hombre. Mira lo que dice San Mateo 1:24, 1:23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo creo que ese que nació es Dios en
encarnado, pero para ti el que murió en la cruz era un tuco de carne, un pedazo de carne, no era Dios. Ese es tu Salvador, una persona que era simplemente mortal, que habitaba a Dios y que en el momento de la crucifixión lo abandonó. Eso es lo que tú crees cuando la Escritura enseña algo totalmente diferente. Compañero, ¿necesita más tiempo? ¿Necesita más tiempo? No, acordamos 2 minutos de contrarrespuesta. Por eso, pues, como te pasas. Listo. Bueno, tú te has pasado. No, pues que yo no me he pasado. Yo siempre pongo antes del tiempo, compañero. Me pasé cuando le dije, voy a coger mis segundos. Se lo dije, voy a coger mis segundos porque usted se pasa. ¿Listo? Alexander, no comiences a llorar, no sigas llorando. No. Mi pregunta, ¿vale? Mi pregunta, ¿puedo ir a mi pregunta? ¿Sí? Listo. Amigazo, hágame un favor. La Biblia dice literalmente que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre, literalmente, ¿sí? O dice la Biblia literalmente que hay un Dios, un único Dios, que eternamente subsiste en tres personas. Hay un único Dios que es triuno, hay un único Dios o solo Dios que existe en tres personas. ¿Cuál es lo que dice la Biblia? ¿Sí? ¿Y cuál Dios fue manifestado en carne? ¿Sí? ¿Cuál es lo que dice la Biblia? Que hay un Dios, como ya lo cité, o dice la Biblia que hay un Dios, el cual es el Padre, un único Dios, el cual es el Padre, ¿sí? ¿Y cuál Dios fue manifestado en carne? Si es tan amable. ¿Vuelvo y le repito? ¿O sí captó? Lo que pasa es que tú dices muchas cosas cuando es una pregunta. Formula bien tu pregunta. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué quieres que te responda? Por favor, no, es que economizar, compañero. Sí, pero pregunta, o sea, es mi pregunta. No, es mi pregunta. No la Biblia dice, es mi pregunta de su argumento, es mi pregunta de su argumento. Okay, no conteste, no hay ningún pero problema. una pregunta. No conteste, no hay ningún problema. Bueno, vamos a despedirnos porque pues el amigo no quiere contestar. Pero espérate, ¿quién ha dicho que no ha querido contestar? O sea, yo soy un invitado, tenga un poco más de respeto y a la audiencia aquí. Yo no he dicho que no he querido responder. Amigazo, pero estás diciendo que no, que yo no sé hacer preguntas. Yo dije que formules mejor tu pregunta. Bueno, es que mi pregunta es en base a su argumento. Ok, usted nos dijo que hay un único Dios que eternamente subsiste en tres personas divinas y que eso está explícitamente en la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hay un único Dios triuno que se revela en un ser corporal, que la Biblia expresa de manera explícita la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios. Nos dice usted que hay un solo Dios que existe en tres personas. Eso lo dice usted, que lo dice literalmente la Biblia. Hágame un favor. Okay. La Biblia dice literalmente esto, o dice literalmente que solamente hay un único Dios, el cual es el Padre, un Dios, el cual es el Padre, un Dios y Padre. ¿Cuál de los dos argumentos es el bíblico? Por favor. Se te olvidó poner el cronómetro de cero, sí, pero señor, no importa. Ya lo voy a colocar. Ok. Siga. Te respondo. Primero cometes lo que se conoce como falacia de falsa disyuntiva. Tú presentas dos alternativas como si las dos estuvieran en contraposición, como si fuesen irreconciliables. Mi afirmación de que la Biblia enseña que hay eternas personas en el único y solo Dios no es incompatible con la otra afirmación de Juan 17:3 que dice que y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No son incompatibles porque el Padre es el único Dios verdadero, el Hijo es el único Dios verdadero y el Espíritu es el único Dios verdadero. Y sin embargo, no hay tres único Dios verdadero, sino uno solo. También la Biblia dice que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna, a menos que tú creas que hay más de un Dios. Tú eres el politeísta, porque mira lo que dice Juan, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha manifestado y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a menos que tú creas que
además de Jesucristo, que es el Dios verdadero, hay otro Dios verdadero, otro Dios. No digo otra persona, porque yo creo y sostengo que hay tres personas divinas en la deidad, pero no que hay tres dioses en la deidad, lo cual constituye triteísmo, politeísmo. Así es que no son dos afirmaciones contradictorias ni irreconciliables. No son antagónicas, sino que se complementan. Por un lado, la revelación nuevo testamentaria nos enseña que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino uno solo. Y por otro lado, pues el Padre, según Juan 17:3, es el único Dios verdadero, pero también el Hijo, porque Juan, 1 Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios, a menos que tú creas que Jesucristo es un Dios falso. He ahí mi respuesta. Bueno, amigazo, le voy a decir algo. Usted nos ha dicho algo, que usted dice que la Biblia dice que el Padre es el Hijo, el Dios verdadero, que el Hijo es el Dios verdadero y que el Espíritu Santo es el Dios verdadero y que no son tres Dios verdaderos sino un solo Dios verdadero. Eso no lo dice la Biblia. Le digo dónde está eso. Le voy a decir un secreto aquí entre los dos, vea, para que nadie escuche. Eso está en el credo de atanasiano. Allá sí está, allá sí está. En la Biblia no está. En el credo atanasiano sí está. El Padre es el Dios verdadero, el Hijo es el Dios verdadero, el Espíritu Santo es el Dios verdadero, pero no son tres dioses verdaderos, es un solo Dios verdadero. En la Biblia no está, está en el credo atanasiano. Ahora, usted dice que el Hijo también es el Dios verdadero. Juan no dice que el Hijo también es el Dios verdadero. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. No dice también. No ponga palabras en la Biblia que no dice. No dice también, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué lo dice? Porque Juan capítulo 3 y Juan capítulo segunda de Juan capítulo 2, verso 4 y segunda de Juan capítulo 1, segunda de Juan capítulo 2, verso 14 en adelante, dice que el Logos es el Padre. Allí lo dice, es implícitamente, ¿sí? Si sabe que es implícitamente. Ahora, usted no pudo demostrar eso explícitamente. Ahora, usted nos dice que dos personas divinas por deducción lógica. Deducción lógica no hay en la Biblia. Usted nos dice que ante qué Dios estaba el Dios, el verbo. Eso sí es politeísmo. ¿Ante qué Dios estaba Dios el verbo? Politeísmo, porque no existe, solamente existe un solo Dios, el Padre. No hay ninguna escritura que nos diga que existe un Dios verdadero en el cual esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice eso. Un Dios verdadero el cual es triuno. No, eso no está. Un solo Dios que consiste en tres personas tampoco está. Usted nos dijo en su segunda intervención que con palabras textuales usted no podía demostrar eso en la Biblia. Por lo tanto, muñecos de paja hoy se han derribado aquí. ¿Listo? Hasta aquí mi tiempo, amigazo. Tiene un minuto, amigazo, para despedirse. Ok, antes que nada, doy la gloria a nuestro Dios, a nuestro único Dios, el cual subsiste eternamente en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sea Dios glorificado en medio de estos siervos inútiles, entre ellos un servidor. Gracias, Alexander Serrato, por permitirme tener este debate contigo. Pues es el último, porque por lo menos por un periodo de tiempo voy a comenzar unos estudios nocturnos y yo te había comentado que ya no iba a poder debatir a partir del miércoles de esta semana, o sea, dentro de 2 días. Así que yo creo que por ahora va a ser el último debate y tú has tenido, bueno, yo he tenido el privilegio de tenerlo contigo, este debate, el número 28, por cierto, gracias a Dios. Así que bendiciones a la audiencia, a los que están a favor y a los que están en contra de mi postura. Amén. Bueno, amigo Omar, muchas gracias por
haber aceptado la invitación de venir al canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios a tener este debate. Cuando usted quiera volver aquí, las puertas están abiertas. Recuerde, y yo se lo voy a recordar, usted no es mi enemigo, usted no es mi enemigo. Somos dos personas que tratamos de seguir algo que tiene que ser inherente en todos los seres humanos, que es la salvación. Ya el público, la audiencia tomará su decisión. Aquí, repito, no me considero su enemigo, a no ser que usted me considere enemigo suyo, pero yo no me considero su enemigo. Yo le digo que el Señor Jesucristo me lo bendiga ricamente y gracias por aceptar, y cuando quiera venir, me dice, amigo Cerrato, quiero debatir tal tema, y listo, le hacemos. Solo permíteme decirte rápidamente, primero, no, yo no te veo como un enemigo para nada, o sea, yo no tengo nada contra ti ni contra ningún universitario. Y lo segundo, pedirte el favor si me concedes el permiso de compartir este video sin alterarlo de ningún modo, ni en el título, ni en el contenido, en mi canal de YouTube, para poder compartirlo, si me das la autorización. Claro que sí, no hay ningún problema. Listo, amigo Omar, muchas gracias, agradecemos a la audiencia. Recuerden, este es su canal Pentecostal, La Unicidad Única Verdad de Dios. Si no se ha suscrito, por favor, hágalo, suscríbase, dele un like, dele un me gusta a esto. De verdad, me gustó mucho este debate, fue muy ameno, muy rico. Gracias a Omar, gracias a la audiencia, y por favor, compártanlo y déjenos tu comentario. Suscríbete, compártalo y déjenos tu comentario. Dios les bendiga, hasta la próxima, Dios los guarde.